¿Qué emociones realmente sienten los narcisistas? Bienvenidos. Si alguna vez has estado en una relación con un narcisista y has experimentado algunos de los comportamientos terribles y egoístas que son su marca registrada, probablemente te hayas preguntado ¿cómo es que estos seres conviven con ellos mismos? La mentira, el gaslighting y la manipulación emocional eventualmente deberán afectarlos, pues nadie puede ser tan insensible a los sentimientos de otras personas, ¿verdad? Para responder a esta pregunta debes comprender la psicología de un narcisista y cómo éste se diferencia de la persona promedio. Sus sentimientos, pensamientos y comportamientos pueden ser bastante diferentes de los de las otras personas, y es posible que los motivos que los lleva a sentir esto no sean claros para quienes los rodean. Para explorar completamente las emociones de los narcisistas, primero debemos entender qué significa ser narcisista. El narcisismo es un rasgo de personalidad que todos poseemos en cierta medida. Desafortunadamente, el término se usa en la conversación cotidiana de una manera que sugiere que cualquiera que muestre rasgos narcisistas es un psicópata que carece de empatía y es incapaz de sentirse culpable o arrepentido. También podemos decir que a lo que normalmente llamamos narcisismo, generalmente son ejemplos de narcisismo grandioso. Estos narcisistas grandiosos son individuos con una autoestima muy alta, carisma, voluntad de explotar a los demás y exceso de confianza en sus habilidades. Al respecto, es difícil imaginar que una persona con narcisismo grandioso se sienta emocionalmente culpable. Es raro que incluso estos reconozcan que son capaces de hacer algo mal. Sin embargo, el narcisismo grandioso no es la única forma en que se puede manifestar el trastorno narcisista de la personalidad. También existe el narcisismo vulnerable, el cual es lo contrario del narcisismo grandioso, al menos en su raíz. Pues quienes lo padecen suelen ser introvertidos, tienen muy baja autoestima, son hipersensibles a las críticas y sienten una intensa vergüenza interior tras el rechazo. Mientras que el narcisista grandioso no es consciente de los sentimientos de otras personas, el narcisista vulnerable está en sintonía con las emociones de todos los que le rodean, al menos en lo que respecta a esas emociones. Sin embargo, comprender qué emociones sienten los narcisistas puede ayudarte a comprender qué es lo que los desencadena a estos personajes y cómo podrías manejar sus tendencias narcisistas. Para esto, debemos preguntarnos inicialmente ¿qué emociones sienten los narcisistas? Es común describir a los narcisistas como insensibles, pero nada está más lejos de la verdad que esto, pues los narcisistas no son psicópatas desprovistos de emoción, sino criaturas altamente emocionales que se han obsesionado con sus propios sentimientos a expensas de los demás. Los narcisistas simplemente carecen de la capacidad de comprender a otras personas cuando estos sentimientos no se refieren a ellos mismos. Así que las emociones que acaban sintiendo estas personas dependen directamente del tipo de narcisista que sean, existiendo aquí principalmente dos subdivisiones a tratar, las cuales son narcisistas grandiosos y narcisistas vulnerables. Narcisistas grandiosos. El narcisista con derecho y engreído tiene una gran cantidad de sentimientos positivos sobre sí mismo, pero al tiempo manifestará indiferencia o negatividad cuando se trata de los sentimientos de otras personas. Los narcisistas grandiosos creen que son los mejores en todo y que el mundo no hace lo suficiente para elogiarlos por sus habilidades y talentos. Así que cuando se les alimenta con una fuente constante de suministro narcisista, estos se sentirán bastante bien. Cuando por el contrario no reciben los elogios que necesitan, estos experimentarán ira y frustración. Es entonces cuando su ira se dirige hacia el exterior, por lo general hacia las personas cercanas a ellos. Esto lo harán hasta que las víctimas se sientan lo suficientemente temerosas como para darles el suministro que necesitan. Narcisistas vulnerables.
Estos narcisistas encubiertos tienen muchos de los mismos sentimientos que tú probablemente tengas. Me refiero a la vergüenza, la inseguridad y la ansiedad. El narcisista vulnerable necesita desesperadamente que todos lo quieran y lo admiren porque no tienen otra forma de regular su autoestima. En lo que estos narcisistas vulnerables se diferencian de las personas emocionalmente sanas es en cómo reaccionan ante las amenazas a su autoestima. Cuando a estos se les llama por su comportamiento egoísta e insensible, reaccionan con ira, resentimiento y un total desprecio por los sentimientos de otras personas. Sin embargo, su agresión a menudo se vuelve hacia adentro, lo que generará más vergüenza e inseguridad. Es por eso que cuando estos sentimientos son demasiado abrumadores, pueden arremeter en forma descontrolada contra los demás. ¿Los narcisistas sienten dolor emocional? Tanto los narcisistas grandiosos como los vulnerables son capaces de sentir dolor emocional, pero no pueden soportarlo por mucho tiempo. Es aquí donde debemos destacar que las personas emocionalmente saludables pueden sentirse tristes, culpables o avergonzadas, o incluso enojadas, pero sin arremeter contra los demás. Incluso pueden llegar a implementar en sus vidas técnicas de regulación emocional como la reflexión, la atención plena y la reevaluación para rechazar ese dolor o limitar su exposición a él en el futuro con muy buenos resultados. Los narcisistas, en cambio, adoptan un enfoque mucho más simple para regular sus emociones, culpando a los demás, degradándolos o participando en pensamientos delirantes sobre su propia superioridad. Estos comportamientos mencionados se exhiben independientemente de su personalidad narcisista y provienen generalmente de una autoestima muy alta o muy baja. ¿Los narcisistas sienten culpa y remordimiento? Preguntar si los narcisistas alguna vez se sienten culpables o si los narcisistas alguna vez sienten remordimiento podría no ser la pregunta correcta, pues generalmente las personas normales nos sentimos culpables o arrepentidos cuando hacemos o decimos cosas que son contrarias a nuestros principios y valores. Sin embargo, tengamos muy en cuenta que la culpa y el remordimiento no se basan realmente en principios universales, ya que si creciste en una cultura donde se consideraba aceptable matar a otra persona, es poco probable que te sientas atormentado por la culpa después de generar una situación de estas. Aquí podemos anotar que en la mayoría de las culturas y de manera, claro está, razonable y lógica, el asesinato es un tabú, por lo que la gran mayoría de las personas se sentirán culpables por llevar a cabo una de estas acciones. Sin embargo, no asumas que los narcisistas tienen los mismos valores que tú. La mentira y la manipulación pueden no molestar su conciencia, por lo que no hay razón para que estos se sientan culpables o arrepentidos. Pero también debemos mencionar que, como algo muy particular, los narcisistas sí son capaces de comprender los valores de las otras personas, pero esto no ayudará en la consideración de los sentimientos de estas personas por parte de estos trastornados mentales. Habiendo llegado al final de este podcast, quisiera pedirte que te suscribas a mi canal y me des un like si te ha gustado su contenido. Un abrazo, felicidades y hasta pronto.